las clases y después las suben a YouTube, ¿ya? Así que, bueno, comenzamos con esta continuación del tema ondas y el tema que vamos a tratar hoy es el de fenómenos ondulatorios, ¿sí? Nuestra cuarta clase de ondas. Por eso les digo que si tienen alguna duda, si quedan colgados con algo, pregunten, ¿sí? Bueno, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos luz y la clasificamos según el criterio que se comporta como onda, ¿ya? Si la luz es una onda, ¿cómo la clasificamos? ¿Como mecánica o electromagnética? Acá voy a abrir el chat para leerlos. Aquí. Y ya, los leo. Muy bien, Julie. Electromagnética. Perfecto. Súper. Y según si es transversal o longitudinal, ¿la luz era longitudinal o transversal? Transversal, perfecto. Súper. Y bueno, también vimos el espectro electromagnético. Entonces, para ver si se acuerdan de eso, respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? ¿La luz infrarroja o la luz ultravioleta? Ah, perfecto, están súper rápido. Súper, perfecto, me gusta. La luz ultravioleta, muy bien. Esa es la que tiene mayor frecuencia. Ya la infrarrojo tenía frecuencias bajo el rojo. Recordar que nosotros vemos un trocito pequeñito del espectro electromagnético. Perfecto. Y por último, ¿qué significa que la luz se transmite? Bueno, significa que pasa de un medio a otro. Por ejemplo, si la luz se está propagando en el aire y se encuentra con agua, bueno, cambia de medio y se sigue propagando por el agua. También una parte se refleja, ya como que rebota en el agua. Y todos esos fenómenos ondulatorios los veremos en esta clase. ¿Sí? Ah, ya respondieron la pregunta que aparece ahí, perfecto, estamos con toda la energía. Dice, ahora, si la luz pasa de un medio a otro, ¿qué cambia? ¿Qué se mantiene constante? Y muy buenas las respuestas del chat. Cambia su dirección de propagación y la rapidez, en definitiva, cambia la velocidad, ¿cierto? Súper bien, Elías. Y Julie, perfecto, cambia su velocidad de propagación. Súper bien, perfecto. Y bueno, ¿qué se mantiene constante? La frecuencia. Muy bien. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es comprender los fenómenos ondulatorios y reconocerlos en ondas de sonido y luz. Entonces, la idea es que conozcan cuáles son los fenómenos ondulatorios y cómo se manifiestan, por decirlo así, específicamente en ondas de sonido y luz. Y bueno, estudiar situaciones de la vida cotidiana. En el temario PAES aparece así, ya para que conozcamos bien la prueba. Esto aparece en el temario de la PAES. Transmisión de ondas mecánicas y electromagnéticas, reflexión, refracción y absorción. Entonces se enfoca en estas tres. Entonces le vamos a dar énfasis a estas tres: reflexión, refracción y absorción. Y también efecto Doppler, interferencia, difracción, eco y resonancia. Ojo acá, en términos cualitativos. ¿Qué significa en términos cualitativos? Nada de reemplazar en la fórmula. Usted tiene que comprender el fenómeno desde el punto de vista fenomenológico, ¿sí? Más comprender el concepto, el fenómeno, más que aprenderse una fórmula, ¿sí? Como el efecto Doppler que vimos la clase pasada. Vimos cómo era la frecuencia cuando la ambulancia se acercaba y cómo era cuando se alejaba. En ningún momento dijimos
esta es la fórmula de la frecuencia. No, porque eso no entra en la PAES. Se pregunta cualitativamente, ¿sí? Bueno, comencemos revisando qué son los fenómenos ondulatorios y en términos generales son los comportamientos que experimentan las ondas, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa cuando uno se mira al espejo o en una sala de grabación, ahí están involucrados los fenómenos ondulatorios en la luz y el sonido respectivamente. Otros fenómenos ondulatorios es cuando uno tiene un vasito con una cuchara, se ve como quebrada, como en esta imagen. Aquí, si me fijo bien, parece como que la cuchara estuviese quebrada. Bueno, eso es un fenómeno ondulatorio porque la luz se refracta al pasar de un medio a otro. Entonces, todas estas cositas las vamos a estudiar en detalle. Primero que todo, veamos la reflexión. La reflexión, en palabras simples y coloquiales, es el rebote de la onda de un medio. Entonces, acá vemos que la luz viene para acá, se encuentra con un medio diferente, entonces rebota, ¿sí? Es análogo a lo que pasa cuando usted con una pelota la tira contra una pared y la pared rebota, ¿sí? O sea, va, se devuelve. ¿Y qué gracia o qué propiedad cumple esta reflexión? Que el ángulo con el que llega la onda incidente, o sea, el ángulo con el que llega la onda, es igual al ángulo con el que se refleja la onda, ¿sí? O sea, voy a borrar estas rayas. Si la onda viene en esta dirección, entonces hacia dónde rebota la onda no es hacia cualquier parte. Se refleja con el mismo ángulo. O sea, cuento desde aquí hasta acá, quise decir mido de aquí hasta acá ese ángulo y lo replico acá para saber en qué dirección se reflejó la onda. ¿Sí? Ahí. Entonces, ahí dibujé más o menos cómo queda la onda reflejada. ¿Sí? Importante que el ángulo con el que llega es el mismo con el que se refleja. Y fíjense que el ángulo se mide desde esta recta, ya desde la recta normal. Normal significa perpendicular. Entonces el ángulo se mide desde la recta que es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Desde ahí se mide el ángulo. Ese es el fenómeno de reflexión y bueno, importante que acá la onda se sigue propagando en el mismo medio. ¿Sí? O sea, viene una onda, interactúa con este límite entre los dos medios y se sigue propagando por el mismo medio. Eso sería reflexión, ¿sí? Si se sigue propagando por el nuevo medio, esa onda ya no sería reflejada, ya sería la onda refractada o transmitida hacia el otro medio, ¿sí? Entonces, esa es la reflexión y aplicándola al sonido, tenemos el eco. ¿Sí? El eco se produce por la reflexión de la onda en una superficie. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una pared o una montaña lejos de nosotros vamos a decir algo, hola, y vamos a escuchar de vuelta, hola, sí, vamos a escuchar lo mismo, o vamos a percibir la onda reflejada, ¿sí? ¿Cuándo se produce el eco? Cuando hay distancia suficiente para poder distinguir el sonido emitido del sonido reflejado, ¿sí? O sea, cuando podemos distinguir cuál es la onda incidente y cuál es la onda reflejada, ¿sí? Acá aparece el número 17 metros. No es necesario que se lo aprendan de memoria,
es necesario que comprendan el concepto de la reflexión y mediante este fenómeno explicar el eco, ¿sí? Tengo que borrar estas rayas. Aquí hay ejemplos de reflexión. Hay dos tipos, especular y difusa. La especular ocurre en superficies lisas, completamente lisas. Por lo tanto, vienen los rayos ordenaditos y se reflejan ordenaditos. Fíjense acá, vienen ordenaditos la luz y rebotan, y como esta superficie es lisa, rebotan ordenaditas, ¿sí? En cambio, en una superficie difusa, acá no se nota, pero podría hacer un zoom así. Imaginan que la superficie, o mejor lo dibujo acá arriba. Imaginen que la superficie es así, rugosa. Entonces, claro, van a llegar los rayos ordenaditos acá. Y ya, vamos a dibujar 3. Ya, llegan ordenaditos y después se reflejan, siguiendo la ley de reflexión. Entonces acá, mi recta normal sería, a ver, esta es la superficie, esta sería como la recta normal. Voy a dibujarla ahí más derechita. Esa sería como la recta normal. Entonces, la luz reflejada quedaría como así. Y le voy a hacer estas rayitas indicando que viene para acá, se refleja y sigue para allá. Veamos el otro rayo. Viene, esta es la superficie, la normal estaría como así. Sí, más o menos. A ver, la superficie estaría así, esta sería la normal y el rayo saldría ahí, para allá. ¿Sí? Y este rayo, la superficie está así, entonces rebotaría para allá. Entonces, si se fijan, la luz siempre se refleja siguiendo la ley de reflexión. Pero ¿qué pasa? En superficies completamente lisas, vienen ordenaditos los rayos y rebotan ordenaditos. Entonces, si la superficie es lisa, se produce reflexión especular, pero si la superficie es irregular, llegan ordenaditos los rayos y salen para todos lados, ¿sí? Se reflejan en distintas direcciones siguiendo la ley de reflexión. Sí, esa es la diferencia. Aquí nos preguntan, profe, ¿podría definir en breves palabras la reflexión especular y difusa? Sí, la reflexión especular es aquella que ocurre en superficies completamente lisas, generando imágenes de los objetos. Sí, esa sería como una pequeña definición de reflexión especular, ¿ya? La reflexión mediante la cual, o sea, no, reflexión que ocurre en superficies completamente lisas y que genera imágenes de los objetos, ¿sí? Imágenes refiriéndome a reflejos, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted se mira al espejo, el espejo es completamente liso. De hecho, usted puede hacer un espejo puliendo bien una superficie. Entonces, tenemos este espejo y la luz llega a él y rebota ordenadito. Entonces, ¿qué ve uno? La imagen, ¿sí? Se ve a uno mismo en el espejo, ¿sí? O otro ejemplo, el que aparece acá. En la imagen de la diapositiva aparece un paisaje con una montaña.
aquí, esta es la montaña. Entonces esa montaña, como la superficie del agua está completamente lisa, la luz que llega a la montaña rebota en la montaña, llega al agua y se refleja ordenadita y yo veo el reflejo de la montaña en el agua, ¿sí? Y eso es porque se produce reflexión especular, porque la superficie es completamente lisa, ¿sí? En cambio, la reflexión difusa, en este tipo de reflexión, la superficie es rugosa, ¿sí? Tiene imperfecciones. Por ejemplo, mi mano, ¿sí? A mi mano llega luz. De hecho, la luz de la ampolleta de mi cuarto llega a mi cara, rebota en mi cara, ¿sí? Se refleja en mi cara y llega a mi mano. Pero yo no puedo ver mi cara en mi mano. ¿Por qué? Porque mi mano produce una reflexión difusa, porque es irregular, ¿sí? Claro, uno ve perfecta la superficie, uno ve liso, pero en verdad no es liso. Si uno mira bien, tiene imperfecciones, ¿sí? Tiene irregularidades. Entonces, como no es una superficie completamente lisa, llega la luz no sé, que rebota en mi cara, llega acá y rebota en todas direcciones. Entonces, por eso yo no veo mi reflejo en mi mano. Veo mi mano, ¿sí? Y bueno, la reflexión difusa nos sirve para ver los objetos. La luz de cualquier fuente llega a los objetos, rebota en ellos, llega a nuestros ojos y ahí nosotros vemos, ¿sí? Ah, aquí hay una manzana o un limón, ¿sí? Acá Julie pregunta, profe, ¿y la sombra, por ejemplo? ¿Qué es? Ah, interesante pregunta. ¿Por qué se forman las sombras? Piensen que hay una fuente de luz. Ay, de hecho acá se forma sombra. A ver, veamos. ¿Qué forma sombra? Ah, mi mano, ya. Aquí ya, ahí ya descubrí. En mi habitación, en mi pieza, la ampolleta está allá arriba. Entonces, cuando yo interrumpo la propagación de la luz, o sea, la luz viene por aquí, se encuentra con mi mano. Entonces mi mano hace que parte de la luz se refleje y no pase para acá. Entonces por eso se genera sombra, ¿sí? ¿Se nota? Ahora se genera sombra en mi cara, ¿sí? Debido a mi mano. Porque mi mano interrumpe la luz que viene de la ampolleta, ¿sí? Entonces, por eso son las sombras, ¿sí? Bueno, y Newton estudió eso y por eso él postulaba que la luz eran pequeñas partículas, ¿ya? Por eso postuló eh, la teoría corpuscular de la luz, porque él decía, claro, la luz debe ser pequeños corpúsculos porque se genera la sombra, o sea, hay una fuente de luz y si algo se interpone, no pasan estos corpúsculos y se genera la sombra, ¿sí? Eh, Eso, ¿sí? Espero haber respondido a su pregunta. Perfecto. Sigamos viendo las preguntas del chat. La difusa se causa por superficies no planas. Em, Más que planas, o sea, claro, la especular tienen que ser planas y además tienen que ser lisas. Pero ojo, no es necesario que sea plana. O sea, puede ser una superficie esférica y aún así producirse reflexión especular,
¿sí? La condición necesaria y suficiente, diría yo, es que la superficie sea lisa, ¿sí? Que no tenga imperfecciones, que sea lo más lisa posible. Por ejemplo, la pantalla de su teléfono, ¿sí? Si usted mira su teléfono, eh, cuando no haya tanta luz, va a ver su reflejo. De hecho, yo veo mi reflejo acá. No puedo mostrarlo. A ver, ahí. Oh, pueden ver mi pieza a través de... No, tengo medio desordenado, así que mejor vamos a dejar de jugar con las reflexiones. O quizá, ahí pueden ver, ahí hay un póster. Sí, por ejemplo, ya, aquí ustedes ven lo que hay al otro lado del cuarto, ¿sí? Y eso es porque la superficie de la pantalla del teléfono es lisa, es lisa. Entonces, por eso rebota o sea, la luz que rebota en las cosas que están allá en mi habitación, rebota en ellas, llega al teléfono y del teléfono a la pantalla y así ustedes pueden ver lo que hay al otro lado, ¿sí? Entonces, Catalina, la condición para que se produzca reflexión especular es que la superficie sea lisa. Y la difusa, bueno, no es lisa, es más bien rugosa, ¿sí? Con imperfecciones. Eso sería respecto de la reflexión de la luz. No olvidar que nosotros vemos los objetos gracias a la reflexión difusa. Y aplicando esto al sonido, otro fenómeno es la reverberación o reverberancia, llamada también. Em, Esto es sonido típico de las iglesias que como que perdura el, el sonido en una habitación o en el baño también, cuando uno canta y como que perdura el sonido, ahí eso es debido a la reverberación del sonido, que es la misma idea del eco, o sea, el sonido se propaga y rebota en las paredes, pero como no hay la distancia suficiente, no se produce el eco. Entonces, el sonido emitido se confunde con el sonido reflejado. Entonces, el efecto es una prolongación del sonido que se percibe. Eso, no sé si hay alguna duda respecto de la reverberación. Simplemente agregar que, como dice en la diapositiva, son muchas reflexiones, no solo una, ¿sí? Son muchas, entonces el efecto es que el sonido se prolonga. Pasemos a la refracción. Aquí, fíjense que en el temario de Unre aparece reflexión, refracción y absorción, ¿sí? Entonces, pero también aparece, por ejemplo, la difracción en términos cualitativos. Entonces, la idea es que veamos todos los fenómenos y nos detengamos en los que aparece como más específico. Entonces, la refracción, la onda ya no se queda en el mismo medio, sino que se transmite. ¿Y qué pasa al cambiar de medio? Bueno, la onda se refracta. Si viene con un ángulo diferente de cero respecto de la normal, o sea, no así, sino que inclinadito, como se muestra en la figura, ¿qué va a pasar? La onda va a cambiar de dirección, ¿sí? Va a cambiar de dirección, excepto de que la onda llegue así, perpendicular a la superficie. Solo en ese caso no va a cambiar de dirección, ¿sí? Pero cambiaría de velocidad. Y bueno, la refracción se relaciona con ese cambio que va a haber en la rapidez de la onda. ¿Sí? En un medio se va a propagar más rápido que en el otro, entonces
se va a como cortar, por decirlo así, viene con cierta dirección y va a cambiar. Ah, quería decir cortar. No, quebrar, eso. El ángulo como que se quiebra, ¿sí? Viene el rayo y cambia su dirección, como que se quiebra en una dirección distinta, ¿sí? Lo otro, en la refracción, como dijimos, la onda cambia de medio de propagación, o sea, es un fenómeno que la onda se tiene que transmitir de un medio a otro, ¿sí? Y ahí se produce la refracción. Acá la refracción, Catalina, es más bien un fenómeno ondulatorio, ¿sí? Y cambia la velocidad en el sentido de la dirección de propagación, ¿sí? Ahora, la refracción aplicada en el sonido, un ejemplo típico es que en un día caluroso el sonido sube y en un día frío el sonido baja, ¿sí? ¿Y por qué pasa? Porque hay distintas capas de temperatura en la atmósfera donde cada una tiene un índice de refracción determinado. Entonces eso hace que el sonido viaje en una dirección y cambie de dirección de propagación, porque podríamos decir que va cambiando de medio, ¿sí? No va cambiando de medio porque se va propagando por el aire, pero ese medio tiene distintas características, distinta temperatura, por ejemplo, ¿sí? Catalina, no sé si quedó claro el concepto de refracción. Dígame si sí o si no. Sí, se entendió. Ya, súper, gracias. Bueno, y aquí está aplicado a la luz, ¿sí? En el caso de la luz, este fenómeno se hace evidente cuando, por ejemplo, en una botella con líquido tenemos una bombilla o una cuchara y se ve quebrada, ya como veíamos al inicio o como vemos acá, eso se ve como quebrado, ¿sí? Y eso es porque la luz, al pasar de un medio a otro, cambia su dirección de propagación. Pero fíjense que si esto está perpendicular a la superficie, no pasa nada, ¿sí? O sea, la luz, si bien cambia de rapidez, no cambia su dirección de propagación, ¿sí? Aquí miremos esto del ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Acá, pero antes de esto, respondamos a la pregunta de Catalina. Ay, tengo que borrar aquí y cerrar esto. Dice, si propago un sonido poco cerca de las 5 capas de la atmósfera y si interfiere un objeto como satélite o avión, entonces la persona que percibe el sonido resultante sería el mismo. A ver, ¿usted se refiere súper arriba? Ya, la persona que está en la Tierra, no en el avión. A ver. La persona del avión emite un sonido y interfiere un objeto como satélite o avión. Mm, Acá. Ya. Hay un detalle respecto del sonido que va perdiendo energía, ¿sí? A diferencia de la luz, bueno, la luz es una onda electromagnética, pero el sonido es una onda mecánica y se produce gracias al movimiento del aire o de cualquier medio material, ya puede ser el agua, un metal, etcétera. Y el sonido, además de ser una onda mecánica, es tridimensional, ¿sí? O sea, si yo grito hacia arriba,
no solo me van a escuchar los que están arriba, sino que los que están acá también. De hecho, pasa mucho, eh, por ejemplo, si yo me doy vuelta y hablo para allá, ustedes también me escuchan, ¿cierto? Me escuchan porque a pesar de estar hablando hacia allá, el sonido se propaga en 3D, o sea, hacia arriba, hacia adelante, en todas direcciones. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como el sonido se propaga en 3 dimensiones, va a ir perdiendo energía, o sea, amplitud, o sea, intensidad sonora. Y no es que vaya perdiendo linealmente esta energía, sino que es directamente proporcional eh, al inverso del cuadrado de la distancia, ¿sí? O sea, si yo me alejo 2 metros, por dar un ejemplo, si me alejo 2 metros, no va a ser la mitad de energía, va a ser un cuarto de la energía, ¿sí? O sea, 1 dividido 2 elevado a 2. Si me alejo el triple de distancia, no sería un tercio, sería un noveno, ¿sí? Entonces se da cuenta que a medida que aumenta la distancia, va a disminuir la intensidad del sonido abruptamente, ¿sí? O sea, no es lineal. Eso. Ah, ya, eso lo del auto con la bocina, lo vamos a ver, podríamos aprovecharlo de ver después de esto, ¿sí? Que es el efecto Doppler. Lo vimos igual la clase anterior, pero eso es básicamente, para que los demás se entienda el contexto, Catalina preguntó, ¿y por qué cuando pasa un auto con la bocina se escucha distinto cuando ya se aleja? O sea, la energía se va disminuyendo. Aparte del fenómeno de que disminuye la potencia, eh, en ese fenómeno cambia la frecuencia percibida. Ya eso tiene que ver con el efecto Doppler, que cuando se acerca este auto, yo percibo una frecuencia mayor, porque como se está acercando, los frentes de onda quedan más juntitos. Entonces la frecuencia que yo percibo es mayor. En cambio, cuando se está alejando, los frentes de onda quedan más alejados unos de otros. Entonces yo percibo un sonido más grave. ¿Sí? A ese efecto que describe Catalina le llamamos efecto Doppler. ¿Sí? Y en la prueba PAES también entra solo cualitativamente. O sea, tiene que manejar que cuando el auto con la bocina se acerca, se escucha más agudo, ¿sí? Mayor frecuencia. Y cuando se aleja, se escucha más grave, o sea, menor frecuencia. Entonces, dice Catalina, no es lo mismo cuando hay un día de frío y las bocinas de los autos no sonarían igual en comparación de un día de calor. Perfecto, muy buena asociación, ¿sí? Debido a cómo se refracta el sonido en un día caluroso, va a ser diferente a cómo se percibe en un día frío, ¿sí? Perfecto, súper buena asociación. Ya, entonces ahora continuemos con el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Porque claro, si viene un rayo de luz acá, propagándose por el aire, lo voy a marcar con otro color mejor. Ya, viene luz por el aire y pasa al agua. ¿Cómo voy a saber si el ángulo es más chico o más grande? Bueno, para eso está lo siguiente. Si se transmite a un medio en donde su velocidad de propagación disminuye, el rayo se acerca a la normal. Y si se transmite a un medio en donde su velocidad de propagación aumenta, el rayo se aleja de la normal. Acá, para que se lo aprenda, mi secreto es ángulo grande, ángulo chico, velocidad chica. ¿Sí? Entonces, miro acá.
¿Dónde la luz se propaga más rápido? ¿En el aire o en el agua? En el aire, ¿cierto? Porque recuerde que en el vacío la luz tiene su velocidad máxima y a medida que va aumentando la densidad, va disminuyendo, ¿sí? O más que la densidad, el índice de refracción, ¿sí? Entonces yo veo, ¿dónde se propaga más rápido? En el aire, no en el agua. Entonces en el aire, este ángulo va a ser más grande, ¿sí? Y acá tiene que ser más chico, ¿sí? Entonces no sé si tengo agua y vidrio y llega un rayo, supongamos así, viene para acá. Entonces, ¿qué hago? Primero dibujo la normal, ya, esa es la recta normal. Y después digo, ¿dónde se propaga más rápido? ¿En el agua o en el vidrio? En el vidrio se propaga más rápido, ¿cierto? Entonces acá el ángulo va a ser mayor. Entonces el ángulo va a ser mayor. Ahí lo exageré, ¿sí? Entonces se dan cuenta, velocidad chica, ángulo chico, velocidad grande, ángulo grande. Y así se lo aprenden fácil. Aquí Maximiliano nos dice algo en el chat. Voy a ver qué dice. Dice Maximiliano, y sigue las cualidades especiales del agua con respecto a la densidad. ¿A qué se refiere? Ya. Eso de las densidades, no estoy segura de que entra en la prueba, ¿sí? Pero acá en esta unidad tiene que preocuparse en el índice de refracción, ¿ya? El que tiene índice de refracción mayor es donde se propaga con mayor dificultad la luz, o sea, la velocidad es menor. Y el que tiene índice de refracción menor es donde la luz se propaga con más facilidad. Por lo tanto, la rapidez ahí va a ser mayor, ¿sí? Claro, el agua es especial, como dice Maximiliano, en el sentido de que entre 0 y 4 grados está la anomalía del agua, creo que se refiere a eso, ¿cierto? Entre 0 y 4 está la anomalía del agua, eh, pero solo me tengo que fijar si es hielo o si es agua, y más que el material, fijarme en el índice de refracción, ¿sí? ¿Cuál tiene índice de refracción mayor? ¿Cuál tiene índice de refracción menor? ¿Para qué? Para poder determinar dónde la luz tiene una velocidad mayor, ¿sí? Entonces, donde tiene una velocidad mayor, el ángulo es mayor. Cuando tiene una velocidad menor, el ángulo es menor. Repito, Julie decía, cuando el índice de refracción es menor, eso quiere decir que la velocidad de la luz es grande, ¿sí? Menor índice de refracción implica mayor velocidad, porque el índice de refracción cuantifica la resistencia que pone el material a ser recorrido por la luz. O sea, mientras más grande es el índice de refracción, más resistencia pone el material a ser recorrido por la luz. Entonces la luz quiere recorrerlo y va lento, porque el material opone resistencia, ¿sí? Entonces, si el índice de refracción es menor, quiere decir que la resistencia que pone el material es menor, por lo tanto la velocidad es mayor, ¿sí? Resumen, índice de refracción menor, velocidad mayor, ¿sí? Y bueno, si el índice de refracción es mayor, la velocidad va a ser menor. Serían como inversamente proporcionales.
Profe, frente a lo que preguntó recién Catalina, yo puedo enviar en YouTube un video que sale, perdón, en el grupo un video de YouTube, perdón, ¿Ya? que hacen la prueba que está diciendo ella, que un láser que hace que pase por diferentes medios, y ahí va a mostrar el fenómeno como las imágenes que aparecen ahí, pero así como que te pregunten así algo de acercar, algo, una ampolleta, no van a ser así como preguntas tan específicas en la prueba, sino que como saber el fenómeno. Por ejemplo, en la primera foto aparece que pasa del aire al agua y hay como videos así en YouTube que también hacen ejemplos con distintos medios, que en realidad es como para comprobar o como para mostrarte físicamente que se forma un ángulo, pero como Mm. más que eso tampoco como que se haga un problema. Claro, el año pasado creo que no salieron problemas de Sí, refracción. por lo menos a mí no me salió nada, nada de nada. A mí tampoco. Sí, lo que sí salió, a mí me salió preguntas de reflexión y de espejos. Hay una pregunta de espejos súper rara, la vamos a comentar la clase que viene, que es de espejos, ya, así que ahí vamos a comentar la pregunta que me salió y que era bien rara, sí, la verdad. Em, yo pude responderla gracias a la U, imagínense. Eh, a ver, sigo leyendo. Catalina escribió algo acá. Ah, ya, Maximiliano nos dice que en el hielo el índice de refracción es menor. Entonces, claro, en el hielo, como el índice de refracción es menor, se propagaría más rápido. ¿Sí? Si lo comparamos con un medio donde el índice de refracción es mayor. ¿Sí? Catalina dice, ¿cómo funciona eso cuando yo uso una linterna y la reflejo enfrente de una ampolleta? Una linterna la refleja enfrente de una ampolleta. Aparte de que el ángulo de refracción sucedería que se refleja una imagen, pero ¿cómo funciona físicamente? No entiendo a qué se refiere Catalina. Como Yo creo que iluminar. ella se refiere como a la foto que aparece ahí, como el láser, cuando dobla como su ángulo, pero la Ah, linterna con una ampolleta, como son luces blancas en realidad, y como que contienen todas, es muy difícil como ver un rayito de esa luz. Entonces como que el claro. fenómeno no lo vamos a poder percibir con la Sí, vista. sí, pero me Es recordó un punto como importante de cuando, Catalina. es Dígame. como cuando uno tiene como una linterna y empieza a jugar con la mano. Por ejemplo, si yo estoy en una habitación oscura y tengo una linterna, yo tendré mi mano, pero a la vez como que yo juego con la luz y la imagen de la sombra de la mano aumenta y disminuye. Entonces, como que eso es lo que estoy preguntando. Ah, ya. Bueno, eso podríamos resolverlo con un problema de geometría, ¿sí? Cuando, claro, si, ay, aquí, ¿dónde estaba? Aquí. Ya, ahí se forma sombra en mi cara, ¿cierto? Si está cerca, la sombra es casi del porte de mi mano, pero si la alejo, ah, la voy alejando, la sombra va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, eso es eh, porque, claro, piense en en la linterna, bueno, en su ejemplo, la linterna, aquí, esa es mi linterna. Entonces, se propaga la luz, imagina que así. Entonces, pongo un obstáculo acá y los rayos que vienen van a formar una sombra de estos tamaños. Si ubico el objeto acá, este va a ser el tamaño de la sombra. Pero si alejo el objeto que produce la sombra respecto de donde miramos la sombra, aumentaría. Entonces, por eso uno percibe la sombra más grande. Súper Maximiliano, es como homotesia. Sí, sería una homotesia respecto al punto donde está la ampolleta. Perfecto, maravilloso. Gracias por eh,
la idea, ¿sí? Es como una motesia respecto a la fuente de luz. Súper. Ah, y la otra cosa que me hizo recordar Catalina es que, claro, nosotros hablamos de un rayo que se refracta, ¿ya? O sea, viene por acá por el aire y pasa al agua, una parte, y otra parte se refleja, ¿sí? Entonces, siempre va a haber una parte que se refleja y una que se transmite, o sea, se refracta, excepto en un caso, que ya veremos. Bueno, acá está lo que decíamos del índice de refracción. Les recomiendo sacar una fotito de esto. ¿Qué es lo que les decía? ¿Ya? Que el índice de refracción indica la resistencia que presenta el medio a ser recorrido por la luz. Y matemáticamente lo podemos calcular como la rapidez de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros dividido segundo, y la rapidez de la luz en el medio en el cual se está propagando. Y es un número adimensional, o sea, no tiene unidades. Y este número va a estar entre 1 y en adelante, ¿ya? No hay un límite superior, el límite inferior es 1, ¿ya? O sea, de 1 hacia adelante, ¿sí? Acá, Catalina pregunta, ¿el de medio 1 es el incidente? A ver. Ah, sí, sí, sí. El que llega, medio 1, es el rayo incidente y el que sale es el ángulo refractado, o perdón, el rayo refractado. Pero la gracia es que si la luz viene de acá, si este es el incidente ahora, este sería el refractado. Sí, o sea, se obtiene el mismo patrón, ¿sí? La misma razón entre los ángulos. Sea como sea, así se va a ver la luz. Si viene, voy a borrar acá, desde aquí se refracta hacia allá o viceversa, ¿sí? Si del medio 2 pasa al medio 1, seguiría el mismo camino que se indica en estas figuras con el láser rojo, ¿sí? Interesante. Bueno, acá está el caso único en el que no se producen los dos fenómenos. Es la reflexión total interna de la luz o reflexión interna total de la luz, ¿sí? Aquí, si la luz viaja desde un medio con mayor índice de refracción a uno con menor índice de refracción, se va a producir o cabe la posibilidad de que se produzca reflexión interna total. ¿Por qué pasa esto? Fíjense que solo pasa desde un medio con mayor índice de refracción a uno con menor. ¿Por qué? Porque si voy desde un medio con mayor índice, aquí voy a hacer un dibujito, medio con mayor índice de refracción, aquí, a uno con menor, aquí, imaginemos que este es el otro medio. ¿Qué va a pasar? Este ángulo, aquí, a ver, ¿cómo lo hago para ir de a poquito? Ya, aquí está la primera imagen donde el rayo llega con cierto ángulo. Y si este ángulo es más pequeñito, una parte va a pasar hacia el otro lado, ¿sí? Entonces pasaría como así. Recordemos que como el índice de refracción aquí es más pequeñito, no, perdón, es mayor, la velocidad es menor, ¿sí? Entonces acá la velocidad es menor, entonces el ángulo va a ser más chiquitito y acá va a ser más grande, ¿sí? Ahora, si yo voy agrandando este ángulo, lo voy a hacer con otro color, con verde, si agrando este ángulo, este de acá también se va a agrandar, ¿sí?
Voy a dibujarlo de nuevo. Aquí. Si agrando este ángulo, el ángulo refractado también se va a agrandar hasta que va a llegar un punto en que lo voy a agrandar tanto, que es la flecha amarilla, que no va a pasar para el otro lado, sino que se va a quedar justo en el límite. Y ahora, si agrando un poquitito más, el ángulo refractado ya no puede ser más grande. Entonces, ¿qué pasa? Pasa para el otro medio. Y ahí tenemos reflexión interna total. O sea, lo que debería pasar para el otro lado se refleja. Entonces, toda la luz es reflejada. Nada se transmite hacia el otro medio. ¿Sí? Ejemplos de esto, o más que nada aplicaciones, es la fibra óptica. Ya aquí se aprovecha eso de que todo se refleja. Entonces tenemos la fibra óptica como aplicación de la reflexión total interna. Bueno, aquí se ven los efectos de la refracción de la luz, más que nada como espejismos, ¿cómo se le llama? Ilusiones ópticas. Ya esto sería como ilusiones ópticas. Tenemos los espejismos también, donde como la luz pasa de medios con distinto índice de refracción, se va curvando y uno piensa que los objetos están en determinada posición, pero están en otra diferente, ¿sí? Y otro efecto de la refracción, ay, aquí, permiso, voy a cargar mi Mac. Ay, voy a... Ya. Acá cada color tiene su propia velocidad de propagación en el prisma. ¿Sí? En el vacío todos los colores tienen la misma rapidez de propagación, 3 por 10 elevado a 8 metros de biosegundo, pero en el prisma de cristal todos tienen una velocidad diferente. Entonces por eso todos se refractan con un ángulo diferente y se produce la dispersión de la luz. Otros fenómenos asociados al sonido y la luz, específicamente al sonido, la absorción podemos apreciarla en estudios de grabación, por ejemplo, o en los cines, donde los materiales son bien acolchaditos, entonces absorben mucho sonido, ¿sí? Y súper bien, Catalina, eh, lo de los colores, ¿sí? Lo de los colores se produce por la absorción en particular de la luz, ¿sí? Acá está lo que dice Catalina. Los colores se forman porque algunas longitudes de onda o algunas frecuencias se reflejan, pero otras son absorbidas. Entonces, por eso se producen los colores, debido a la absorción de la luz. Súper. Aquí, oh, darling, no se preocupe. Yo también me tengo que retirar pronto porque tengo una clase después a las 9. Así que no se preocupe. De hecho, todos nos retiraríamos, porque sí, nos queda súper poquito. La absorción de la luz, la difracción, no, mejor veamos la clase que viene con detalle, ¿sí? Clase que viene, seguimos con los fenómenos ondulatorios, ¿les parece? Porque yo también me tengo que retirar. Gracias por decírmelo, Dali, como que me había entusiasmado, ¿sí? Así que, bueno, acá voy a detener la grabación. Stop recording.